Los que vi a todos. Buenas tardes. Ok, seguimos en la serie de Efesios. Queremos entender qué es la iglesia, qué significa ser el cuerpo de Cristo. Y entonces llegamos al capítulo 5. En el capítulo 4 estamos repasando, y entonces en el capítulo 4 vimos lo que caracteriza a una persona, si conoce a Cristo o no. Vimos que nos vestimos como lo que somos. Entonces vimos que hablaba del corazón, de las actitudes, de lo que hacemos habitualmente. Llegamos al capítulo 5 y entonces él continúa hablando de la conducta de un cristiano. No sé, para los que están casados, tal vez también si estás de novio hayas tenido esta misma experiencia, pero ¿sabes lo que me di cuenta? Que cuando empecé a vivir, ya me había casado y empecé a vivir con mi esposa, me di cuenta, llegué a una crisis existencial donde me di cuenta que no sabía ya por qué hacía las cosas. Ya se cuenta que mi esposa me preguntaba, no porque estaba molesta, porque me quería molestar, sino porque estaba verdaderamente preocupada por mí. Me decía, oye, ¿por qué te lavas los dientes? ¿Por qué te los cepillas tan duro? No sé. Y ya después me di cuenta, sí es cierto, me los cepillo bien duro. Oye, ¿por qué le echas a todo lo que comes, todo, le echas limón? ¿Por qué le echas al cereal limón? No. ¿Por qué le echas al arroz limón? ¿Por qué le echas a la sopa limón? ¿Por qué le echas al pollo limón? No sé. ¿Por qué comes con la boca abierta? No sé. Y llegó el punto donde empecé a decir no sé lo que soy. Y me lo decía no para molestarme, sino porque veía su preocupación en su cara de ¿cómo has vivido así tanto tiempo? Y creo que muchas veces los cristianos empezamos a vivir así, donde hacemos las cosas pero no sabemos por qué las hacemos. Tal vez vemos que la mayoría de las personas lo está haciendo, pero sinceramente si nos preguntan no sabemos por qué lo estamos haciendo. Y entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos del esfuerzo en la vida cristiana? Y entonces el esfuerzo es el resultado de la gracia en el cristiano. No es entonces que porque somos salvos por gracia va a venir santidad del cielo a nuestras vidas, sino que el resultado de la gracia trabajando en nosotros es el esfuerzo. Entonces, me estoy esforzando a crecer y entonces es el Espíritu moviéndome a la santificación. Hoy vamos a seguir hablando de eso. También quiero preguntarte o hacerte preguntarte, y quiero que te des cuenta que no todo esfuerzo es evidencia de la gracia trabajando en ti. Al final de cuentas, muchas personas se esfuerzan por ser mejores personas. Muchas personas se esfuerzan por tener mejores familias. Muchas personas se esfuerzan por bajar de peso. Muchas personas se esfuerzan por ser más moralistas, por no decir malas palabras, por no ver lo que saben que no deben de ver. Y entonces las personas se esfuerzan. Ahora, la salvación no es por esfuerzo. La salvación es por gracia. Y entonces la salvación no es por esfuerzo. No quiere decir que esforzándome alcanzo la salvación. El esfuerzo es evidencia de que el Espíritu está trabajando en mí. Y entonces quiero revolverte un poco las cosas y te quiero decir que no es el esfuerzo en sí el que te salva, sino el esfuerzo como evidencia de la gracia. Y entonces, ¿cómo sabes que tu esfuerzo es resultado o es fruto de la gracia? ¿Cómo sabes? Porque hay personas esforzándose todo el tiempo y no quiere decir que entonces tu esfuerzo te salva. Entonces te voy a hablar del esfuerzo. ¿Cómo sabes si tu esfuerzo es resultado de la gracia o un mero moralismo? Al final de cuentas, quiero que que vayas conmigo al versículo 1. Pablo sigue diciéndonos lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Y entonces en el versículo 1 dice, imiten a Dios. En el versículo 2, lleven una vida de amor. En el versículo 3, no es propio del pueblo de Dios. En el versículo 4, esto está fuera de lugar. En el versículo 12, no tengan nada que ver con las obras de la oscuridad. En el versículo 15, no vivan como necios. En el versículo 17, no sean insensatos.
¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer eso? Porque es lo que el cristiano hace. No es suficiente. Porque es lo que debemos de hacer. ¿Y por qué lo debes de hacer? Porque es lo que debemos de hacer. Entonces, no es nada más hacer por hacer. No es nada más un esfuerzo por esforzarse. Y es bien importante porque cómo respondas esta pregunta es entonces evidencia de si tu esfuerzo es resultado de la gracia o un mero moralismo. Yo puedo ser muy obediente, muy esforzado para tratar de ganar la aprobación de Dios. Esa es indicación de que no entiendo el Evangelio. Sigo acercándome a Dios por mis propios recursos, por mis propios esfuerzos. ¿Por qué me debo de esforzar? Fíjate entonces cómo Pablo va al versículo 1 y quiero decirte que esta prédica es bien importante porque te va a dar las bases por tu conducta como cristiano. Te va a ayudar a ser, decimos, centrado en el Evangelio. Y esto desgraciadamente se ha vuelto como una palabra así rimbombante que suena en todos lados, artículos y lo que sea, pero muy pocas personas lo entienden. Te voy a ayudar aquí a tratar de entender qué es centrado en el Evangelio, tu vida centrada en el Evangelio. Y entonces fíjate, Pablo te dice, no hagan esto, es impropio. Fíjate cómo empieza en el versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor. Fíjate, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. ¿Ves el Evangelio? ¿Ves cómo te está apuntando el Evangelio? Por tu conducta, para tu conducta. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hijos muy amados, literalmente sumamente amados, amados en demasía. Este es un término que se utilizaba para los primogénitos y para los únicos hijos. Tal vez muchos de nosotros somos así, yo fui el tercero o el cuarto, como lo quieras ver. Y haz de cuenta que este término es específico para el primogénito y el único hijo. Entonces en el griego vas a ver dos palabras, tecna y huios. Tecna es específicamente este término. Es un hijo muy especial, muy amado, es una persona, es un hijo que tiene absolutamente todo, tiene los recursos del Padre a su disposición, tiene toda la atención del Padre a su disposición, tiene todo lo que el Padre le pueda dar a su disposición individualmente porque es el único hijo. No solo eso, sino que también nos dice que está totalmente dependiente del hijo. Entonces puede ser un hijo y un hijo. Ese hijo es el consentido, el único hijo. Y entonces fíjate lo que Pablo te está diciendo, como hijo muy amado, amado en demasía. Y entonces te predica el Evangelio. ¿Cómo necesitamos el Evangelio? Jamás nos graduamos del Evangelio. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Y entonces, fíjate cómo el Evangelio te está moviendo a esforzarte, cómo es el amor de Dios que te está moviendo a esforzarte. El cristiano no hace lo que hace para tener una mejor familia, un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor ambiente de oficina. Esa no es la razón principal del cristiano, eso es moralismo. Tu base debe de ser el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios te amó, porque Cristo murió por tu bien, a pesar de lo que eras. Entonces imita a Dios como hijo amado. Y entonces vamos a ver, te voy a tratar de estar repitiendo esta frase. El amado ama, el amado ama. Si en verdad eres amado, en consecuencia vas a amar verdaderamente. Si en verdad entiendes lo que es el amor de Cristo en el Evangelio, en verdad vas a amar verdaderamente. Y antes de incluso hablar de amor y de amar, vamos a tratar de definir lo que es amor. ¿Sabes por qué? Porque desgraciadamente nos hemos dejado influenciar muchísimo por el canal de las estrellas, por Maluma, por ganadores de Oscar, que llegamos a un punto en donde cada uno tiene la idea de amor. Cada uno define lo que es amor para él.
Y entonces Pablo nos va a estar definiendo, nos define qué es el amor. Fíjate, Guillermo del Toro, y esta frase se hizo viral, ¿no? Acaba de ganar por La forma del agua. Y entonces lo entrevistan y le preguntan, ¿por qué ganaste? No, esta es otra. Le preguntan qué significa, ¿por qué la forma del agua? Y fíjate lo que dice Guillermo del Toro. Y todos así, sí, Guillermo, soy mexicano, sí, ok. Bueno, fíjate. Para mí la película, fíjate incluso el relativismo que hay ahí. Para mí la película se llama La forma del agua porque el agua es como el amor, no tiene forma y puede aparecer en una persona del mismo sexo, de una edad muy diferente, ya no hay pedófilos, ya no hay homosexuales, ya no hay nada. Puede aparecer en 1000 formas, pero la reconoces inmediatamente. Entonces el amor es eso que sientes, ¿no? Y vemos en el Canal de las Estrellas y es ese galán que se enamora desesperadamente de esta doncella y está dispuesto a dejar a su familia, a sus hijos porque la ama incondicionalmente, eternamente, y ese es amor. Y todos lo vemos y vemos a nuestro esposo gordo ahí comiendo palomitas. ¿Y por qué no me amas así? Y este cuate vemos que está dispuesto a dejar todo, ¿no? A jinetear ahí, a irse con su caballo por esta chica que la ama totalmente. Ese es amor. Ese es amor. Fíjate lo que del Toro nos está diciendo. Estos son nuestros predicadores de hoy, nuestros pastores, la gente que nos está enseñando. Para mí la película se llama La forma del agua porque el agua es como el amor. El amor no tiene forma y puede aparecer en una persona del mismo sexo, de una edad muy diferente. Fíjate lo que J. Packer te dice, un comentarista del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la gracia significa el amor de Dios en acción hacia personas que merecen lo opuesto al amor. Amor significa que Dios mueve el cielo y la tierra para salvar a pecadores que no podían levantar ni un dedo para salvarse. El amor significa que Dios envía a su único hijo a la cruz para que descienda al infierno, de modo que los culpables podamos reconciliarnos con Cristo. Te voy a decir algo, el amor no viene en la forma del agua, el amor viene en la forma de la cruz de Cristo. Y entonces fíjate esto, dice Pablo, te está moviendo al amor, no a un amor amorfo, no un amor que puede tomar cualquier forma, a un amor que está definido en la cruz de Cristo. Y entonces te está diciendo, versículo 1, imiten a Dios como hijos muy amados, sumamente amados, desesperadamente, eternamente, incondicionalmente amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Entonces el amor es morir a ti mismo por el bien de la otra persona. Ese es el amor. Y entonces como cristianos nosotros confesamos que el bien, el más máximo bien, el bien más grande es Cristo mismo. Y entonces nosotros, si decimos que vamos a amar a alguien, vamos a morir a nosotros mismos para darles lo mejor que podemos, que es Cristo. No es nosotros mismos, es Cristo. Y entonces Cristo murió a sí mismo para apuntar a la gente al Padre. Nosotros morimos a nosotros mismos para apuntar a la gente a Dios, al Padre, a través de Cristo. Efesios 5:25, lo vamos a ver la semana que viene. Pablo está hablando del matrimonio, de las relaciones románticas. Y entonces dice, marido, amen a sus esposas, ¿te acuerdas? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. No es un amor temporal, no es un amor romántico, desesperado, que estoy dispuesto a amarla cuando se vea bonita, que estoy dispuesto a amarlo cuando se le vean los abdominales. A mí nunca se me vieron, de ahí no tengo nada que preocuparme. Fíjate, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Cristo compró a su iglesia con su sangre, murió a sí mismo. ¿Te acuerdas, Filipenses 2? Que no se aferró a su divinidad. No se aferró a su divinidad, sino que estuvo dispuesto a humillarse, tomando forma de siervo, muriendo en la cruz. Ese es el amor. El amor toma forma de la cruz. Y entonces morir a mí mismo por el bien de los demás. Y entonces fíjate cómo Pablo empieza su porción, el capítulo 5, hablando del Evangelio. ¿Por qué haces las cosas? Porque eres hijo de Dios. ¿Por qué haces las cosas? Porque Cristo te amó. ¿Por qué hace las cosas? Porque soy hijo muy amado.
Si ves a Oseas, más o menos se le ven un poco mis orejas. Yo soy un poco más orejón. Y entonces ves sus orejas. Tal vez ves su frente. Tienen mi frente. Ves que tienen características de su papá. Y si quiero tal vez hacer una prueba de ADN, va a haber indicaciones que digan, este es hijo de Samuel. Hay información, hay características que no puedo evitar sino pasárselas a mi hijo. Si somos hijos de Dios, si Dios es amor, tenemos que tener sus características. Si Dios ama servicialmente, si Dios está dispuesto a morir a sí mismo, como hijo de Dios, como hijo muy amado, debo de amar a los demás desesperadamente, incondicionalmente. Y no es amorfo, no es relativo, morir a mí mismo por el bien de los demás. Entonces, Pablo en este contexto está hablando de lo que debemos, de lo que no debemos de hacer, amar a las demás personas. Este es tan central que incluso en Mateo 7 se le acercan a Jesús y le dicen, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se resume la ley? Y entonces te acuerdas lo que Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que el Evangelio responde estas preguntas. ¿Por qué debo de amar a Dios? Porque me amó incondicionalmente, desesperadamente. ¿Por qué debo de amar a mi prójimo? Porque soy su hijo, porque soy muy amado y porque tengo los recursos de amar a personas que incluso necesariamente no me tienen que reflejar ese amor o esa gratitud. Porque estoy centrado en el Evangelio. El Evangelio es mi gasolina, es mi motor, es lo que me impulsa. No es porque lo que debemos de hacer, porque la iglesia es lo que debe de hacer, porque para ser aceptados por Dios. No, porque eres aceptado por Dios, porque tienes los recursos para perdonar, porque eres perdonado, porque tienes los recursos para amar, porque eres amado. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque eres hijo muy amado, porque Cristo se entregó. Fíjate entonces que Pablo te predica el Evangelio y después te empieza a decir lo que no debes de hacer. En el versículo 3. Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual en ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Por qué Pablo nos dice esto? Porque es un mojigato, porque es un reprimido sexual, social, porque está amargado, porque lo cortaron de chavo tal vez, porque nunca pudo encontrar una novia. ¿Por qué nos dice esto? Fíjate que la respuesta es el Evangelio, porque esto no es amor, esto no es morir a los demás, no es morir a ti mismo por el bien de los demás, no es morir a tus preferencias para darles lo mejor. Esto es pseudo amor, es falso amor, es una imitación de amor. Y entonces fíjate cómo dice inmoralidad sexual, literalmente porneía de donde sacamos la palabra pornografía. Y es una palabra que abarca cualquier tipo de inmoralidad sexual, en otro sentido, cualquier tipo de actividad sexual fuera de los límites que Dios ha establecido, fuera del matrimonio, fuera de una relación piadosa, fuera de la voluntad de Dios. Fíjate, entonces, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni toda clase de impureza, aquí te lo está repitiendo, sinónimos, y de toda avaricia. Vamos a regresar a esta palabra. ¿Por qué Pablo nos dice que no lo debemos de hacer? Fíjate entonces lo que nos está diciendo. La inmoralidad sexual está buscando satisfacer mis necesidades físicas, emocionales, sexuales, por el bien, a pesar de las demás personas, a pesar del bien de las demás personas. Estoy buscando satisfacerme a mí por encima de las demás personas. Hablamos la semana pasada del aborto. Esa es una de las consecuencias de este tipo de amor. Estoy dispuesto a satisfacer mi lascivia, mi placer, y entonces sacrifico a hijos y a hijos y a hijos en el altar del placer. Estoy dispuesto a satisfacer mi necesidad sexual por encima de los demás, y los demás pueden irse por un tubo si es necesario, pero yo necesito satisfacer mi necesidad sexual. Si estoy casado, este amor de telenovela, estoy dispuesto a abandonar a mis hijos, a abandonar a mi esposa, a mi esposo,
porque estoy enamorado. Fíjate que eso es un amor totalmente en contra del evangelio. Pablo te está empujando con el evangelio. ¿Por qué no hacemos esto? Pues porque el cristiano lo hace. No, porque esto no es amor, porque esto no es morir a mí mismo por el bien de los demás. Porque el amor no es que soy poseído por el amor. Muero a mí mismo por el bien de los demás. No es simplemente decidir amar, es que te he decidido amar y este es amor. Ok, has decidido morir a ti mismo por el bien de los demás. Estás apuntando a los demás a Cristo. Estás dándole lo mejor que tienes, que es Dios mismo. Si no es así, la verdad es pseudo amor, es un falso amor. Y te digo como tu amigo, como tu hermano en Cristo, no te conformes con ese amor. No es verdadero amor. El amor pleno de Cristo está definido en la cruz. Morir para entregarnos, para dirigirnos a Dios. No es tú el que lo vas o la vas a satisfacer, es Dios. En medio, te lo aseguro, en medio del dolor, de la desesperación, de la angustia, tú vas a ser insuficiente. Quieres apuntar a esa persona, a aquel que solamente puede soportar el peso de tus problemas, de tus angustias, de tus preguntas. Y entonces Pablo no te está diciendo simplemente esto porque es un mojigato, un persinado, un frustrado. Te está apuntando al verdadero amor. Te está diciendo esto es amor. Ve y observe el amor en la cruz de Cristo. Cristo murió para entregarnos, para presentarnos al Padre. Cristo te compró con su sangre. Cristo murió. Ese es amor. Fíjate entonces incluso el versículo 4. Palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Pablo nos está hablando de amor. Muchas veces llegamos a hablar del lenguaje de una forma incluso supersticiosa, de que puedo incluso persinarme cada vez que escucho una mala palabra. Pero fíjate, ¿te acuerdas el versículo 4? El capítulo 4, que Pablo hablaba de un lenguaje corrosivo, de un lenguaje que destruye, que rompe la unión del cuerpo de Cristo. Pablo está hablando de ese lenguaje, está hablando de amor, aquel lenguaje que no es amoroso para las demás personas. Ahora sí, incluye las malas palabras. Se me hace muy difícil cómo puedo amar o cómo puedo animar a una persona recordándole de su progenitora. Se me hace muy difícil, ¿no? Pero fíjate que Pablo no está apuntando a lo exterior, a tal vez si te machucas el dedo y dices una grosería, ya como que has perdido tu salvación. Pablo está hablando de aquel lenguaje que está en contra del amor, de la unidad. Fíjate cómo te está diciendo el evangelio en los primeros versículos. Imiten a Dios, caminen en amor, como hijos amados, como Cristo murió a sí mismo por el bien tuyo. Entonces va muchísimo más allá que este tipo de groserías. Se me hace difícil amar a alguien con este tipo de groserías, pero va más allá de eso. Incluye chismes, incluye calumnias, incluye críticas, incluye lenguaje que busca desanimar, lastimar, destruir, dividir a esta persona. Lo que Dios a través del Espíritu está haciendo en el capítulo 4, edificarnos, unirnos, levantarnos. En ese contexto, en el capítulo 4 dice Pablo, no utilicen este lenguaje, no contristen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ese proceso de reconciliar todas las cosas, y yo estoy con mi lenguaje, con mis chismes, con mis rollos, dividiendo lo que Dios está uniendo. Y entonces fíjate cómo Pablo apunta más allá. No es un cambio de conducta externo. En la barra el estándar es más allá. Aquella cosa que no está buscando edificar a una persona, que no está buscando animarla, construirla, fortalecerla. Eso es lenguaje corrosivo. Si escuchas algo de alguien, si no lo comprobaste, no lo digas. No lo digas. Si quieren hablar mal de alguien, no lo digas. Ese es el lenguaje del cual Pablo está hablando. Es muchísimo más grande, muchísimo más alto que no decir esto y lo otro. Me puedo persignar cuando alguien dice algo, pero si estoy con mi actitud y con mi lenguaje siendo corrosivo, destruyendo, chismeando,
Ese es precisamente lo que Pablo está diciendo. Entonces, fíjate cómo el contexto es amor. El amado ama, el que es amado ama, el que es amado ama en cuanto a su conducta sexual. El que es amado ama, si eres amado vas a amar a las demás personas en cuanto a tu conducta sexual. Si eres amado vas a amar a las demás personas. Si eres amado vas a amar a las demás personas en cuanto a tu lenguaje. Estás amando a esas personas. Estás muriendo a ti mismo, estás fortaleciéndolos, estás dirigiéndolos a Cristo. El amado ama. Si eres verdaderamente amado, vas a amar verdaderamente. Y entonces fíjate cómo va en el versículo 5 y te explica el meollo del asunto. ¿Por qué es que, como lo describe, no tendrán herencia en el reino de Dios aquellos que practican tales cosas? Del versículo 5. Porque pueden estar seguros que nadie que es avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pueden estar seguros de esto, literalmente. Pongan atención y se los firmo. Pueden estar seguros de esto, segurísimo. Que nadie que sea avaro, ¿y cómo te lo define? Es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona, cualquier persona que haya sido inmoral sexual, que haya tenido un lenguaje corrosivo, quiere decir que esa persona que lo ha hecho no va a ser salvo, no va a heredar el reino de Dios. Entonces creo que todos aquí estamos mal. Ahora, no significa eso, pero antes de que digas aquí, no estoy incluido, no significa eso, pero pon atención en lo que dice, porque puedes estar incluido en eso. No significa que todos los que lo han hecho alguna vez están condenados, pero puede ser que tú estás dentro de ellos. ¿Cómo sabes? Fíjate lo que Pablo te dice. Y no asumas, por favor, no asumas que no estás incluido. Escucha con atención. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, la palabra, ahí te la dice, que es idólatra, es la misma que se pone en el capítulo 4 cuando dice que se entregaron a inmoralidad sin satisfacerse, sin saciarse. Literalmente esta palabra dice quiero más. Es lo que dice literalmente, quiero más. Es aquella persona que dice quiero más. Y entonces Pablo lo traduce como avaricia, como idolatría, porque no está dispuesta a dejar su pecado para acercarse a Dios. Esta persona ha encontrado su placer, su identidad, su confort, su esperanza en este pecado. Y entonces, ¿cómo sabes si no estás incluido en esto? ¿Cómo sabes si no eres avaro sexualmente? ¿Cómo sabes si no eres idólatra sexualmente? ¿Estás dispuesto a dejar tu pecado hoy para acercarte a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar tu pecado hoy para acercarte a Cristo? Si me dices no, estás prefiriendo tu pecado en vez de Cristo. ¿Estás incluido? Puede ser. Fíjate cómo lo dice aquellos que son idólatras, aquellos que han puesto esto en lugar de Dios, aquellos que han tratado de encontrar lo que solo puede dar en esto. Y lo vemos muchísimo en familias rotas, en corazones rotos, en abortos, en enfermedades venéreas. Estoy dispuesto absolutamente a todo, pero no me quites esto. No me lo quites y no me lo toques, porque este es mi Dios. Y Pablo está definiendo la idolatría, la avaricia, un estilo de vida habitualmente. Te dice, puedes estar seguro, te lo aseguro, te lo firmo, que nadie que sea idólatra, impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. Tendrá herencia en el reino de Dios. Te suena en el capítulo 1 cuando decía, y oro que puedan conocer más a Dios, que puedan conocer la esperanza de sus gloriosas riquezas. ¿Te suena? Es la oración de Pablo. Entonces Pablo está diciendo que conozcan la herencia de su gloriosa riqueza en Cristo. Y entonces, ¿por qué el idólatra, por qué el idólatra sexual, el avaro sexual, por qué no va a heredar el reino de Dios? ¿Por qué no va a heredar las promesas de Dios? ¿Por qué no va a heredar la herencia de Dios? Porque las promesas de Dios y la herencia, las riquezas de la herencia de Cristo
palidecen en comparación del placer que él encuentra en esos 5 minutos en la computadora, en esos 30 minutos con esta persona cuando nadie lo ve, en esta sensación. Esta persona ha hecho de eso un Dios, su salvación, su identidad, su placer. Si las promesas de Dios y la herencia de Dios palidecen enfrente de tu pecado, entonces no atesoras esas promesas, no atesoras esa herencia. Es por eso que Dios te dice, no heredará la herencia en el reino de Cristo. No tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar tu pecado? ¿Estás dispuesto a arrepentirte, a pedir perdón, a recibir el perdón de Cristo que consiguió por ti en la cruz? ¿Estás dispuesto a eso? Si no estás dispuesto, estás incluido. No asumas que no estás incluido. Y entonces Pablo te explica es que hacen esto. Han decidido amarse a ellos mismos en vez de morir a ellos para amar a los demás. El que es amado ama. El que es amado ama. El que no es amado no puede amar. El que es amado ama en su vida sexual. El que es amado ama con su lenguaje. El que es amado ama como hijos muy amados, demasiado amados. Fíjate entonces, Pablo te recuerda del Evangelio. Pablo te dice que Dios te vio desde antes de la fundación del mundo, que te vio en camino a su ira, que te vio desesperanzado, que no vio ningún potencial en ti, ningún acumen espiritual que no hayan tenido los demás, que tuvo misericordia de ti, y entonces dijo desde eternidad pasada, este es mío. Y entonces entregó a su hijo, a su único hijo, a morir por tus pecados. Y entonces su creación lo asesinó. Y entonces Él interrumpió tiempo y espacio para salvarte a ti, tal y como eres a ti. Y entonces lo crucificaron en un árbol que Él había creado. Le pusieron una lanza empujada por manos que Él estaba sustentando con su espíritu. Entonces ese es el Evangelio, Dios amándote desesperadamente, radicalmente, servicialmente, no sin un propósito para acercarte a Dios. No es un amor que toma forma del agua, es un amor que toma la forma de la cruz, es el Evangelio. Y entonces el que es amado ama. Y te voy a decir algo, incluso en estos momentos cuando estoy tal vez dándome cuenta que estoy poniendo a este pecado en vez de Dios, o que no puedo imaginarme sin mi pecado, te quiero decir que el Evangelio nos recuerda de que podemos confiar en un Dios, porque Él estuvo dispuesto a morir por ti a pesar de lo que eras, para acercarte a Él por gracia. Puedes confiar que su voluntad es mejor que la tuya. Puedes confiar en ese momento de tentación, en ese momento de ver esto o no ver esto, hacer esto o no esto. Confiar en que Cristo te mostró su voluntad y que su voluntad es por tu bien. No por tu bien temporal, no por tu bien momentáneo, por tu bien absoluto, por tu bien eterno. Y entonces en esos momentos puedes confiar que su voluntad, aunque a veces no la entiendas, aunque a veces es difícil de seguir, puedes confiar que Dios está por tu bien, que su voluntad es por tu bien. Entonces cuando Pablo te dice no hagan esto, es porque quiere que experimentes un verdadero amor, no porque te conformes con un amor pirata. Porque te dice yo te amo desesperadamente, no como esta persona que está dispuesta simplemente a usarte, a prometerte lo que sea. Estadísticas te prueban lo contrario, dejarte. Te voy a amar eternamente, radicalmente, por siempre. Y ha dado lo único que tenía, que es su Hijo. Dios mismo muriendo por tus pecados. Y entonces puedes confiar que ese Dios es amor, es verdadero amor. Puedes seguirlo, puedes pedir perdón, puedes caminar en obediencia. Y entonces, fíjate cómo Pablo empieza a hablar de esto, y tiene sentido cuando vemos que empieza a hablar de gratitud en el versículo 8. Fíjate, versículo 8 dice: antes eran obscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Fíjate, en el versículo 20, Pablo empieza a decir: estaban en la obscuridad, ahora están en la luz. No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. El versículo 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dándole gracias a Dios por todo. Pues es lo que hacemos, es lo que la iglesia hace. No, porque te amó radicalmente en la cruz, porque murió por ti a pesar de lo que eras. Entonces fíjate cómo incluso la raíz de la obediencia es gratitud a Dios, no es disciplina. Es estar satisfecho en lo que Cristo hizo por ti. No es disciplina, no es fuerza de voluntad. Fíjate entonces, dando siempre gracias a Dios. No hagan esto, sino den siempre gracias a Dios. En el versículo 4 del capítulo 5, versículo 4 también, tampoco debe haber palabras indecentes, conversación necia, ni chistes groseros. Haya en su lugar acción de gracias. Acción de gracias. ¿Por qué? Por el Evangelio. Porque Cristo te amó. Porque eres reconciliado. Porque eres amado. Porque eres perdonado. Entonces vas a obedecer cuando estés agradecido, cuando estés satisfecho en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por ti. Anímense unos a otros. El que es amado, ama. El que es amado, ama. Si eres amado, vas a agradecerle a Dios. Vas a amar a los demás. Vas a amar a Dios. Vas a amar a los demás. Déjame terminar con esto en el versículo 18. Fíjate que en este contexto Pablo está hablando de amor, ¿sale? Dice, no sean controlados por el vino, sean controlados por el Espíritu. Entonces, en el argumento de Pablo, ser controlado por el Espíritu es vivir en amor. Ser controlado en el Espíritu no es ladrar, no es bailar, no es cualquier cosa que puedes ver. Ser controlado por el Espíritu es en este contexto amar, morir a ti mismo por el bien de los demás. Ser controlado por el Espíritu es morir a ti mismo por el bien de los demás, amar, vivir como hijo amado. Desgraciadamente se ha abusado este texto para poder soportar cualquier tipo de práctica, les diría antibíblica. Amar, ser lleno del Espíritu es amar. Déjame terminar con este himno. Déjame orar por nosotros y déjame después pasar a la cena del Señor. Gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios porque no mira nuestra vieja iniquidad, más bondoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios a quien complace recibir nuestra oración, nuestros cantos de alabanza, nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, por su diestra protegidos, alumbrados por su faz. Gloria a Dios que en abundancia bendiciones hoy nos da. Y si esto es en la tierra, en los cielos, ¿qué será? Señor, te damos gracias, mi Dios. Somos amados.